Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te vamos a enseñar a hacer el radar del dragón. Aprende paso a paso cómo armar este juguete casero hecho totalmente con materiales reciclados que podrás combinar con cualquiera de los proyectos de Dragon Ball que tenemos en el canal. No te lo pierdas, a continuación en Te Digo Cómo Se Hace. Para hacer el radar del dragón necesitamos una plancha de cartón sobre la que dibujaremos círculos de 10 centímetros de diámetro. Esto podemos hacerlo con un compás o ayudándonos con algo redondo que tenga las mismas dimensiones. Después recortaremos con el cúter. La plancha de cartón que hemos seleccionado es de 0,7 centímetros de grosor, por lo que necesitaremos 4 piezas para cubrir el ancho que necesitamos. Si tu plancha de cartón es más fina, necesitarás más piezas. Ahora trazaremos unas líneas en una de las piezas para hallar el centro. Una vez lo tenemos, marcaremos dónde queremos que vayan las luces que indicarán la posición de las bolas en el radar. Para hacer las luces necesitamos LEDs de color amarillo que podemos reciclar de cualquier aparato estropeado, como por ejemplo reproductores de CD o DVD. En el siguiente paso haremos los agujeros en la pieza de cartón. Utilizaremos un punzón para que los agujeros queden bien redondos. También nos puede valer la punta de un lápiz o un palito de brocheta. Lo importante es que el agujero sea lo suficientemente grande para que el LED quede bien encajado. Utilizando la pieza que acabamos de hacer como plantilla, marcaremos dónde irán los agujeros en la siguiente pieza. Repetiremos la operación para hacer estos agujeros. Para hacer el pulsador del radar utilizaremos un bolígrafo, preferiblemente de color blanco o transparente. A este le cortaremos el clip en caso de que lo tenga y lo desarmaremos guardando las piezas del interior para más tarde. Ahora lo cortaremos por la mitad, y así nos tiene que quedar. Vamos a hacer el hueco para alojar el pulsador del radar. Para esto colocaremos el trozo de bolígrafo sobre una de las líneas que dibujamos antes y marcaremos el contorno en el cartón. Después recortaremos con el cúter. Utilizaremos esta pieza como plantilla para marcar el hueco del pulsador en la siguiente pieza. Ahora recortaremos con el cúter. Y ya tenemos las 3 piezas sobre las que podemos comenzar a montar nuestro radar. Pero antes de empezar a colocar las piezas, tenemos que identificar las patillas del LED, marcando con un rotulador la correspondiente al lado positivo. Para esto utilizaremos la pila. Ha llegado la hora de comenzar a montar el radar. Para esto colocaremos los LED en la pieza que no lleva el hueco para el pulsador. Estos deben quedar bien encajados, pero no deben sobresalir por el otro lado, quedando al ras de la superficie. Seguidamente colocaremos la pieza con los agujeros para los LED y el hueco para el pulsador como se muestra en el vídeo. Después pegaremos con silicona. Y así nos tiene que quedar. Vamos a empezar a montar el pulsador. Para esto necesitamos el trozo de bolígrafo, el muelle del interior y un palito de brocheta. Meteremos el muelle en el palito y este lo encajaremos en el boli. Ahora colocaremos el muelle a mitad del tubo y este nos servirá de referencia para marcar a la altura que debe ir el tope. Vamos a cortar la mitad del palito para poder trabajar mejor con él. Y de este trozo cortaremos uno más, de medio centímetro aproximadamente. Lo pegaremos sobre la marca que hicimos antes. Esto lo haremos con silicona caliente. Y así nos tiene que quedar. Con esto ya tendremos listo el tope que nos permitirá ejercer presión sobre el muelle. Vamos a montar el pulsador sobre la base del radar. Para esto colocaremos el pulsador en su hueco y colocaremos el siguiente tope. Para esto utilizaremos una arandela pequeña. Además de hacer el corte para meter la arandela, también retiraremos la primera capa del cartón por la línea por donde pasa el palito del pulsador. Ahora vamos a cortar lo que sobra del palito.
Este tiene que quedar a unos 2 centímetros aproximadamente por debajo de la mitad de la pieza. Colocaremos el pulsador en su sitio y continuaremos retirando el cartón necesario para que el palito tenga el recorrido libre. Ahora vamos a marcar el recorrido de los cables y los puntos donde se unirán. Los surcos que hagamos tienen que ser lo suficientemente anchos y profundos como para que puedan pasar al menos 2 o 3 cables finos. Cuando retiremos el cartón llevaremos especial cuidado en no atravesar la pieza por completo. También marcaremos las posiciones del palito del pulsador para saber exactamente a qué altura llega y dónde se detiene al pulsar, ya que este lo utilizaremos como interruptor. Ahora retiraremos la primera capa del cartón para dejar espacio a los cables y poder empezar con las conexiones. En el siguiente paso conectaremos un cable fino, preferiblemente de color negro, a la patilla del LED que marcamos con el rotulador. Conduciremos el cable negro por el surco hasta donde dibujamos el círculo. Haremos lo mismo con la siguiente patilla, pero esta vez con cable de color rojo, y este lo conduciremos hasta el hueco que conecta con el palito del pulsador. Haremos lo mismo con el resto de LEDs, conduciendo los cables negros hacia el círculo y los rojos hacia el hueco del pulsador. Una vez todos los cables en su sitio, los fijaremos con silicona para evitar que se muevan. Ahora colocaremos la pieza que nos queda con el hueco para el pulsador sobre la que ya tenemos y haremos presión para que se marque en el cartón el lugar donde está la arandela y la unión de los cables. Ahora ya sabemos por dónde hacer los cortes. Haremos unos agujeros para poder pasar el cable una vez hechas todas las conexiones. También retiraremos el cartón necesario para unir el agujero derecho con el hueco del pulsador como se muestra en el vídeo. Seguidamente fijaremos el pulsador al hueco con silicona caliente. Y así nos tiene que quedar. En el siguiente paso haremos el cable que nos servirá de interruptor. Este lo pegaremos a la punta del palito del pulsador con silicona caliente y procurando que esta no cubra el cobre del cable para que haga buen contacto. Ahora vamos a conectar todos los cables rojos y con silicona caliente los fijaremos al hueco de manera que queden a la altura correcta para que hagan contacto con el cable del palito. Seguidamente conectaremos los cables de color negro a otro trocito de cable que será el que pasaremos por el agujero. Una vez lo tenemos, pasaremos los cables por los agujeros como se muestra en el vídeo. Procuraremos que todo vaya a su hueco para que quede bien sellado. Ahora, antes de aplicar silicona, comprobaremos que el pulsador funciona bien y no se queda atascado. Después, sellaremos con silicona. Y así nos tiene que quedar. Antes de continuar, vamos a conectar la pila a los cables para comprobar que todo está bien y que las conexiones funcionan correctamente. Perfecto, ya podemos seguir con el montaje de nuestro radar. En el siguiente paso vamos a hacer las conexiones y el hueco para la pila. Para esto uniremos el cable rojo a una arandela metálica que pegaremos a uno de los lados de la pieza como se muestra en el vídeo. Seguidamente colocaremos la pieza de cartón que nos queda sobre la que tenemos. Esto lo haremos para saber exactamente en qué sitio debe ir el hueco para la pila. Marcaremos con el lápiz. Ahora marcaremos el contorno de la pila en el cartón para saber cómo de grande tiene que ser el hueco. También marcaremos el camino que tenemos que hacer para el cable negro. Retiraremos con el cúter la primera capa de cartón para el surco del cable. Y una segunda capa de cartón para el hueco de la pila.
A continuación, uniremos un trocito de cable negro a una arandela metálica. Y la pegaremos en la pieza de cartón en la posición que se muestra en el vídeo. Fijaremos con silicona caliente. Ahora conectaremos los cables, terminando con esto nuestro circuito. Una vez los cables conectados, pegaremos esta última pieza procurando que todo quede encajado en su sitio al cerrar. Llevaremos cuidado al aplicar silicona para no cubrir el hueco que dejamos para la pila. Y con esto ya tenemos casi terminado nuestro radar, ya solo queda la decoración. Para el siguiente paso necesitas descargar las plantillas. Esto puedes hacerlo desde el enlace que hemos dejado en la descripción o entrando en tedigocomosehace.com, donde puedes encontrar las plantillas para este o cualquier otro proyecto de los que puedes ver en el canal. Una vez recortadas las plantillas, las pegaremos al frontal del radar con pegamento de barra. Ahora vamos a cubrir el resto del cartón con goma eva blanca. Para esto recortaremos una tira un poco más ancha que el grosor del radar y lo suficientemente larga como para rodearlo por completo. A esta tira le haremos el agujero para el pulsador y para el hueco de la pila. Ajustaremos para que todo quede en su sitio y cortaremos la goma eva que sobre. Después pegaremos la tira al radar con silicona caliente. Con las tijeras retiraremos la goma eva que sobre para que la tira quede al ras de la superficie. Esto lo haremos por ambas caras. Seguidamente cubriremos con goma eva la parte de atrás. También cubriremos lo que quede de cartón a la vista por la parte delantera. Y así nos tiene que quedar. Y por último vamos a hacer el botón del pulsador. Para esto utilizaremos el tapón de plástico de un tubo de pasta de dientes gastado. Hemos cortado el tapón hasta quedarnos solo con la parte cilíndrica y hemos añadido un trozo de goma eva blanca en la parte superior. Ahora encajaremos el tapón en el pulsador y lo uniremos a este con silicona caliente. Y con esto ya tenemos terminado nuestro radar del dragón. Acciona el pulsador y en la pantalla se iluminarán las luces que marcan la distancia a la que se encuentran las bolas de dragón. Puedes conseguir un efecto intermitente pulsando suavemente el botón del pulsador, o hacer que estas queden fijas presionando más fuerte. Recuerda que el radar del dragón puedes combinarlo con cualquiera de los otros tutoriales de Dragon Ball que tenemos en el canal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like para que hagamos más cosas de Dragon Ball. También queremos que dejes en los comentarios qué tutoriales te gustaría ver. Recuerda que siempre leemos lo que escribís para intentar traer los tutoriales más interesantes al canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.